taller y por todo lo que nos enseña. Aquí tengo su pequeño currículum para que conozcamos un poquito más, ¿no? Pues Carlos Roberto Campetti es periodista, especialista en marketing, MBA en Administración de Negocios por la Sion University Seoul. No sé muy bien inglés, así que no sé si lo he pronunciado bien. Comenzó a leer libros espíritas desde los 10 años. Es medium de psicofonía y expositor espírita. Participa en eventos espíritas realizados en diversos países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, 19 países ha estado ya. Asesor en la orientación y creación de grupos espíritas en Brasil, en Uruguay, en España y en Estados Unidos. Realiza seminarios y cursos sobre temas espíritas y principalmente de formación de trabajadores para centros espíritas. Vivió en Uruguay, en España, en Estados Unidos de América del Norte, en Paraguay y en Corea del Sur. Es socio efectivo de la Federación Espírita Brasileña, en la cual fue uno de los directores desde 1982 a 1992. Miembro del Consejo Superior por más de 10 años y actualmente coordina el campo experimental del estudio sistematizado de la doctrina espírita en Brasilia. También es director del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que se da por internet, que todos los domingos, el que quiera se puede meter. Aquí tenemos la dirección para participar del estudio del Evangelio y de los Espíritus, y también hacer cursos, lo mismo que se hacen aquí, también se hacen por internet. Él es el que dirige esos cursos. Autor de artículos publicados en diversos periódicos espíritas y coautor del libro Bases a la luz del espiritismo, que ya alguno lo habéis leído, que está ahí. Y ya no me enrollo más, porque seguro que no es que a mí que queréis ver, sino a él y Carlos. Cuando quieras, todo. Gracias. Hermanos, queridos hermanos, buenas tardes. Ya es buena noche, ¿verdad? Y es una satisfacción muy grande poder estar con ustedes para hablar un poquito sobre mediunidad y cómo estamos conmemorando los 150 años del Libro de los Espíritus. Está ahí un cartel que trata del tema. Seguimos escribiendo el libro. Vamos a tratar del Libro de los Médiuns, Instrumento de Seguridad Mediúnica. Este seminario lo desarrollamos mi hermano y yo, por eso yo cito el nombre de él, Geraldo Campetti, y cuando tenemos oportunidad lo presentamos juntos, pero cuando no tenemos lo presentamos en separado. Hace más o menos una semana, y mientras yo estaba presentando este seminario en esta misma gira, él estaba haciéndolo en Brasil, en un estado de Brasil, en Recife, y trataba exactamente del mismo tema. Este tema nos llama la atención en función de la realidad de que el espiritismo surgió del fenómeno mediúnico. Pero vamos a observar con el propio codificador Allan Kardec que el espiritismo, como filosofía, como ciencia espiritual, trasciende el fenómeno. Y para aquellas personas que están maduras y que pueden comprender el objeto de la ciencia y de la filosofía espiritista, para estas personas el fenómeno es dispensable. Porque el fenómeno de la comunicación mediúnica, como vamos a examinar aquí, él sirve de comunicación entre dos planos de la vida, en el caso, nuestro plano de los encarnados con los desencarnados. Pero esta comunicación es algo natural, que existe desde siempre, desde cuando nosotros somos seres humanos, desde que surgió la humanidad. Y va a seguir existiendo siempre, porque mismo cuando nosotros ya no seamos más espíritus necesitados de reencarnar, y esto va a ocurrir con todos nosotros, en un mundo material como es la Tierra, la comunicación existirá siempre entre dos planos de la vida, un plano más inferior y un plano más superior. Pero siempre el instrumento de comunicación, que es la mediunidad, conforme nosotros llamamos, estará sometida a nuestra necesidad de evolución espiritual. Y el fenómeno existe para que nos concienciemos de
que somos espíritus eternos em um processo de evolução espiritual. Se compreendemos esta realidade e se nós nos dedicamos a fazer nossa reforma interior e se nós nos apoiamos na filosofia espiritista para isto, que revivesse o Evangelho de Jesus para nós, então o fenômeno é apenas algo mais dentro de nosso processo de evolução espiritual. Se não o temos, não hace falta, porque já temos a filosofia que nos guia, que nos orienta e por la qual podemos conduzir nossa evolução espiritual. É neste sentido que a filosofia espiritista transcende o fenômeno. O fenômeno não é o fundamental dentro do processo, é solamente um instrumento. E é neste sentido que lo vamos examinar. Há aqui uma página que nos gostaria de ler deste librito Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografiado por Chico Xavier e é do Espírito Emmanuel. Eu creio que todos sabem que há 4 destes. É uma série chamada Hoy Fuente Viva, que é o último da série. Começa com Caminho, Verdade e Vida, Pan Nuestro, Vinha de Luz e depois Fuente Viva. E há 180 mensagens em cada um deles. Em total, 700, quantas darão? 180 com 180, 720 mensagens. Que se leemos uma por dia, vai alcançar para cá quase 2 anos, verdade? Assim que é recomendável para ir acostar-se ou ao despertar, ler um mensagem como este. Vamos a ver e vamos a ler, porque Esteban, creio que lo abriu ayer, verdade? Sim. E ele vindo este mensagem, hoje estava comentando com nós outros, e está perfeitamente adequado com o tema que vamos abordar. Para ver que a espiritualidade nos está assistindo, orientando, acompanhando sempre, não? E auxiliando nossa compreensão desta realidade. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se las hiciereis. Jesus, em el Evangelho segundo Juan, capítulo 13, versículo 17. Emmanuel comenta: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as sectas religiosas, de modo general, solamente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem empleados, creyentes e propagandistas. Mas os apóstolos de cada uma escasseam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Es a palavra de los que sabem. Raras criaturas penetram valerosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. Es o esforço supremo de los que hacen. Jesús comprendió la indecisión de los hijos de la tierra y transmitiéndoles la palabra de la verdad y de la vida, hizo la ejemplificación máxima a través de sacrificios culminantes. La existencia de una teoría elevada envuelve la necesidad de experiencia y de trabajo. Si la acción edificante fuese innecesaria, la más humilde tesis del bien dejaría de existir por inútil. Juan señaló la lección del maestro con sabiduría. Demuestra el versículo que solamente los que concretizan las enseñanzas del Señor pueden ser bienaventurados. Ahí reside, en el campo del servicio cristiano, la diferencia entre la cultura y la práctica, entre saber y hacer. Así que desde el principio, nosotros vamos a comprender que la teoría es necesaria. Y aquí vamos a hablar mucho del estudio, de la necesidad del estudio. Y vamos a comprender que todo lo que aprendemos solo tiene validez o es válido para nosotros
cuando nosotros concretamos esto en nuestra vida. Ya desde el comienzo vamos a entender que el espiritismo no salva a nadie. Si alguien viene para el espiritismo en la esperanza de ser salvado, está perdiendo el tiempo. Porque si va para cualquier religión que sea o filosofía de vida, esperando que esta filosofía de vida o la religión le salve, por más que ella diga que le va a salvar, está mintiendo para él. Porque no hay ninguna religión que salva a nadie, y ni filosofía de vida. El que salva efectivamente en el sentido de poner a la persona en una condición de ser feliz, es el bien que la persona realiza. Ni Jesús salva. Él se salvó a sí mismo haciendo el bien para nosotros. Y nos dijo que si nosotros quisiéramos, que nosotros renunciáramos, pusiéramos la cruz en nuestra espalda y siguiéramos su camino. Es la única condición de salvación, es hacer el bien para el Señor. El espiritismo lo resume de esta forma: fuera de la caridad no hay salvación. ¿Por qué tenemos esta ilusión de que la religión, que Jesús nos salva? Porque queremos transferir la responsabilidad de nuestra propia evolución para otros. Porque queremos ser niños siempre. Que Dios va a apuntar algún día y va a decir: este está salvado, aquel va para el infierno. Pero no hay infierno. Nadie estará condenado para siempre. Todos nos salvaremos algún día por el propio esfuerzo. Por esto no hay cómo transferir. Podemos adiar cuanto queramos. Podemos dejar para mañana, para otra encarnación. Podemos estar dejando esto por siglos. Pero algún día vamos a tener que hacerlo. Porque nadie nos va a salvar. De la autosalvación no existe. Solo existe la autosalvación. Cada uno construye su propia evolución por el esfuerzo personal. Pero algunos compañeros nuestros que interpretan el Evangelio de Jesús bajo la orientación protestante nos han dicho que esta afirmativa es orgullosa. Que los que hablan de esta forma, como hemos dicho ahora mismo, no serán salvados jamás porque son orgullosos. Entonces seríamos nosotros orgullosos por pensar que podemos salvar a nosotros mismos. Y por el hecho de pensar esto, ya estaríamos condenados porque somos orgullosos. Pero nosotros afirmamos que los que no trabajan para la propia salvación son perezosos. Están confiados que otros les van a salvar, como si fuera responsabilidad. Y ahí caemos en una equivocación terrible, porque pensamos que podemos estar toda la vida engañando a la gente, cometiendo crímenes, y algún día, entonces, casi al final de la vida nos damos cuenta: ay, yo quiero salvarme, y me entrego a Jesús, y Él me salvó. Nadie se va a acordar de todo el mal que yo he hecho en el pasado. ¿Será que Dios hace esto? Y entonces aquel que ya desde tempranito fue bautizado, y que toda la vida solo hizo el bien, entonces perdió el tiempo. Podría haber gozado la vida, podría haber construido riqueza, podría haber hecho un montón de cosas malas para poder estar bien en la vida, y al final entonces sería salvado por Jesús, igual a aquel que se bautizó desde el comienzo. Dios nuestro Padre es un Padre de amor, pero también es de justicia. Él no puede discriminar a sus hijos. Todos tenemos la misma oportunidad, pero vamos a despertar algún momento, y al despertar el mal que hicimos en el pasado lo vamos a tener que resolver por el propio esfuerzo. No podemos transferir esto para el olvido. Y algunos aún dicen así: nosotros algún día vamos para el cielo si somos buenos o nos entregamos a Jesús. Muy bien, excelente. Pero hoy tenemos un familiar nuestro que se ha muerto y no se entregó a Jesús. ¿Y este va para dónde? Para el infierno. Pero ¿cómo yo puedo ser feliz en el cielo teniendo a un hijo en el infierno? ¿Qué hago entonces? Me voy a acordar de él, pero Dios, según esta filosofía, me va a favorecer, me va a hacer olvidarme de mi hijo para que yo no sufra. ¿Os parece bien eso? Vamos a pensar en la lógica de la cosa. ¿Cómo puede ser ese Dios que es capaz de hacerme que
me hace olvidar a mi hijo que yo amo para que yo sea feliz, y mi hijo que yo amo estará en el infierno para siempre. ¿Qué Dios es este? Ahí viene entonces la explicación del espiritismo. Dios, nuestro Padre, nos ama a todos. El hijo mío que está por un tiempo sufriente no está en el infierno, está arcando con las consecuencias de lo que hizo. Perjudicó a los demás, engañó, no siguió la orientación, no quiso obedecer a los padres, se involucró en las drogas, por ejemplo. Entonces va a tener que resolver el problema. Algún día despierta y se va a acordar de su papá, de su mamá, de un familiar, de alguien, de Jesús, y va a orar, va a pedir auxilio. ¿Y Dios va a negar este auxilio para él? No, no va a negar. Dios le va a auxiliar. Está despertando muy tarde. Pero ¿qué es el tiempo para Dios nuestro Padre? El día que el individuo despierte, va a recibir el auxilio y se va a poder recuperar. ¿Esto no es más lógico, no es más aceptable? Esto es lo que nos enseña entonces el espiritismo, que todos nosotros vamos algún día a ser felices, que puede tardar, pero que vamos a lograr, porque el tardar o no depende de nosotros, del esfuerzo que hagamos, de la lucha que nosotros emprendemos para conocer a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras dificultades, y trabajar esto adentro nuestro, y también conocer nuestros potenciales, la capacidad que tenemos de hacer el bien, y utilizar esta capacidad de hacer el bien, porque esto es que Dios espera de nosotros, que hagamos el bien, y ahí entonces nos salvamos. Vamos a observar que Allan Kardec, cuando trabajó el libro de los medios, él nos orientó que para leer el libro de los medios sería muy interesante que nosotros conociéramos primero el libro de los espíritus. Esto es fundamental comprender en este momento, porque el libro de los espíritus es un resumen de toda la orientación espírita. Todos los libros después escritos por Allan Kardec salen del libro de los espíritus, que es la base. Si nosotros leemos el libro de los espíritus, tenemos una visión del conjunto. Después nos dedicamos a los aspectos otros que salen de este libro y son desarrollados en los demás libros escritos por Allan Kardec. Y otros libros escritos por otros autores, como Leon Denis, como Camille Flammarion, y por otros autores posteriores, entre ellos, estoy citando apenas algunos naturalmente, y algunos médiuns que han trabajado muy coherentemente y han dejado una obra, o están construyendo una obra que es muy buena, que está coherente con las enseñanzas de Allan Kardec. Hay varios. Podemos citar Amália Domingues Soler. Hay varios escritos de ella, coherentes con la propuesta de Allan Kardec. ¿Por qué? Porque ella escribió después de estudiar a Allan Kardec. Y cuando escribía de conformidad con lo que había entendido de Allan Kardec. Los espíritus le venían por la mediunidad traer enseñanzas, y ella todo lo chequeaba con lo que había aprendido de Allan Kardec. Si no era coherente con Allan Kardec, no publicaba y nadie se quedaba sabiendo. Pero si era coherente, ahí sí lo publicaba, siguiendo la orientación del propio codificador, que en realidad no es de Allan Kardec esta orientación, es de los espíritus superiores que han dicho a él: nosotros los espíritus superiores no nos molestamos que ustedes examinen las comunicaciones, que ustedes rehúsen lo que no acepten, lo que no les parezca lógico. Pero los espíritus inferiores sí se ponen muy molestos cuando nosotros no queremos aceptar lo que ellos ofrecen. Entonces Erasto, en el libro de los medios, ha dicho a Allan Kardec, y él entonces dejó ahí registrado el mensaje, que es preferible rehusar 10 verdades que aceptar una mentira. El cuidado entonces con las comunicaciones que recibimos. La gente que les gusta estar recibiendo los espíritus por ahí en cualquier sitio, orientando a la gente, cuidado. Vamos a ver cuál es el tenor de esta orientación.
Porque les digo con toda sinceridad, los espíritus superiores solo se manifiestan en sitios serios. Esto fue lo que Allan Kardec descubrió luego de principio. Donde no hay un lugar serio, donde las personas no se reúnen seriamente, se manifiestan los espíritus inferiores. Así que cuando alguien llegue a ustedes, ponga la mano en sus espaldas y diga así: mira, te voy a dar una orientación ahora mismo, pueden tener cuidado, porque normalmente son espíritus inferiores utilizando a la persona para decirnos cosas que no van a ser aprovechables. Porque los espíritus superiores ya han escrito el libro de los espíritus, ya han asistido a Allan Kardec para escribir el libro de los medios, ya han dado comunicaciones en distintos sitios. Allan Kardec se comunicaba con más de 1000 centros espíritas en su tiempo y reunió mensajes para publicar el Evangelio según el Espiritismo, con seriedad, comparando. Cuando tenía dudas sobre una cuestión, mandaba la misma pregunta para 10 centros distintos, por ejemplo, y recibía las respuestas y comparaba para ver cuál era el pensamiento de los espíritus superiores. Y solo publicaba aquello que efectivamente estaba conforme con la enseñanza superior, con la razón. Por esto tenemos la seguridad de leer a Allan Kardec, porque trabajó seriamente con esto. Y para que nosotros tengamos seguridad al trabar contacto con los espíritus, necesitamos conocer Kardec, porque si no, no sabemos la base. ¿Cómo vamos a saber si lo que los espíritus están diciendo es bueno o no es bueno? Si es superior o no es superior, si no conocemos a Allan Kardec. Pero vamos entonces a ver la importancia y seriedad del estudio, y vamos a ver un pequeño resumen, naturalmente, del libro de los medios, lo que contiene esta obra, y vamos a observar los requisitos de seguridad mediúnica en la teoría, en la práctica, algunas situaciones que podemos examinar relacionadas con la mediunidad y la aproximación de la gente de los centros espíritas, y algunos recuerdos oportunos relacionados con la comunicación mediúnica y que nos podrá auxiliar a comprender mejor esto. Vamos rápidamente al análisis de Jesús, citado otra vez por Juan, ahora en el capítulo 8, versículo 31, cuando Juan dice que Jesús nos informó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo os quiero preguntar, ¿la verdad es relativa o es absoluta? ¿Qué os parece? ¿La verdad es relativa? ¿Es absoluta? Absoluta, absoluta, absoluta. Relativa. Absoluta. Relativa. 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 Muy bien. Hay realmente esta duda, ¿no? Por esto traemos la pregunta. Mi hermano estuvo meditando este asunto, ¿no? Cuando preparaba el seminario, y le vino la siguiente inspiración, pero no es solamente de él, porque esto está escrito por Juana también, Juana de Ángeles. Vamos a poner nuestras palabras en nuestra capacidad de manifestar, no en las palabras de Juana, pero la verdad es absoluta. Pero la gente ya nos dice que la verdad es como si fuera un espejo que se rompió y han caído los pedazos por ahí, cada uno agarra un pedazo y como solo mira aquel pedazo, entonces la verdad es relativa. Otros dicen así, pero la verdad es como un prisma. Ustedes saben que es un prisma, ¿no? Tiene múltiples caras y cada uno mira por una cara y piensa que la verdad es aquello, pero la verdad es el conjunto. Pero mira, la verdad es absoluta. Lo que es relativa es nuestra capacidad de comprender la verdad. ¿Está bien esto? La capacidad nuestra de ver la verdad es que es relativa. La verdad es absoluta. Por esto Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Allan Kardec, comprendiendo nuestra problemática, nuestra dificultad, ha dicho que esta cuestión de la verdad da muchas disputas. Porque cada uno ve por un prisma y piensa que aquella es la verdad y se pone a pelear con el otro que ve por otro prisma, y entonces se queda una confusión tremenda, ¿verdad? De ahí nos sentiremos más tranquilos comprendiendo nuestra propia realidad. Nuestra capacidad de ver la verdad es relativa.
Y progresivo es entonces el desarrollo nuestro para ampliar esta capacidad y comprender cada vez con más amplitud la verdad que es absoluta. ¿Está bien? Progresivo es el desarrollo de esta capacidad entonces de comprender la verdad. Y el espiritismo nos viene a auxiliar a mejor comprender esta verdad. Pero vamos a observar que conocer está relacionado con la ciencia, es tomar ciencia de alguna cosa. Conocer es tomar ciencia de algo. Es cuando nosotros sabemos que aquello existe. Tomamos de alguna manera un contacto con aquello. Tenemos ciencia de aquella cosa. Pero no es suficiente. Para efectivamente conocer, no basta trabar un contacto y tener ciencia de la existencia de aquello. Es necesario tener consciência, sentir. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poquito más. La verdad va a llevar el individuo a la acción. Cuando el individuo se entera de la verdad, él se involucra con ella. Y entonces, él quiere aplicar aquello, concretar aquello, porque sabe que es una cosa buena, que aquello es la verdad. La libertad va a venir como resultado entonces del conocimiento de la verdad aplicado en nuestro diario vivir. Por esto es que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque conociendo la verdad nosotros vamos a quitar, resolver los problemas del pasado nuestro, haciendo ahora el bien, y vamos a construir créditos para nosotros, para nuestro futuro, construyendo las cosas que sabemos que están conformes con la verdad. Es difícil comprender qué es efectivamente la verdad. Por esto, nuestro Padre no nos atribuye responsabilidad por aquello que nosotros no sabemos, no conocemos. Somos responsables solamente a la medida en que nosotros sabemos, conocemos. Ahí tenemos que responder. Porque la gran problemática es cuando nosotros sabemos cuál es la verdad, aunque relativa, ya conocemos una porción de la verdad y actuamos contrario a aquella porción de la verdad. ¿Está bien? Hoy, por ejemplo, ya sabemos que hay dos llagas en la humanidad. La primera de ellas es el egoísmo, ¿verdad? La segunda, el orgullo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la necesidad de examinarnos para saber si somos egoístas. Pero no habría necesidad de examinarnos para saber, porque la mayor parte de la humanidad es egoísta. Probablemente nosotros estamos inseridos dentro del contexto, porque queremos defender nuestros puntos de vista, defender nuestros intereses, disputamos con los demás, incluso dentro del hogar, queremos tener más placer en la vida que tienen los otros. Todo esto es egoísmo. Y no nos damos cuenta. Entonces necesitamos todos trabajar el egoísmo para vencerlo, porque esto ya sabemos. Pero sabemos como ciencia. Tenemos consciência. Si tenemos consciência, sentimos el problema dentro nuestro y buscamos el camino de solucionar. Y nos aplicamos en la solución. Y esta aplicación, que es la verdad, nos liberta. ¿Nos liberta de qué? Del egoísmo. ¿No es así? Es una lucha, pero sí que es posible. Para entonces comprender las cosas, surge como fundamental la necesidad del estudio. ¿Qué es lo que vamos a entender por estudio? Yo voy a pedir que podamos comprender que el estudio es fundamental para toda la persona que quiera alcanzar eficiencia en aquello que hace. Pero la eficiencia es el camino, es la forma de concretar alguna cosa. Una persona es eficiente cuando ella aprende bien la técnica, pero la eficiencia, cuando lleva a buenos resultados, produce la eficacia. Ni siempre la eficiencia conduce a la eficacia, pero cuando somos eficaces, significa que sabemos utilizar los instrumentos que tienen en nuestras manos para producir resultados positivos. Entonces, todo aquel que
va a examinar su trabajo con seriedad, con dedicación, él no puede abrir mano, no puede dejar de al lado el estudio. Es por esto que antes de ser un profesional, la persona se pone varios años en la escuela, incluso va para la universidad, o entonces tiene práctica. Él va a estar con alguien que le va a enseñar el oficio. Eso exige cierto tiempo de dedicación, ¿verdad? Para hacerse especialista. Y siempre tenemos algo para aprender. Esto está en el libro El Pase Espírita de Burgel. ¿Qué es estudiar la doctrina espírita? Estudiar la doctrina espírita no es simplemente leer. No es sentarse como uno sienta o agarra dentro del autobús o del metro o en cualquier sitio el periódico o una revista. Es simplemente leer. Estudiar el espiritismo exige algo más que eso. Si simplemente leemos, muy bien, algo quedará, pero no es suficiente. Estudiar el espiritismo es retener en la memoria, es identificarse con aquello que nosotros estamos estudiando, identificarse con, mira, la verdad, la conciencia, ¿verdad? La conciencia es el sentir, el involucrarse con, y la persona entonces se identifica tanto con lo que está estudiando que pasa a respetar aquello y siente necesidad de vivir aquello por respeto a aquello que ha aprendido. ¿Está bien esto? Si hay duda, paramos y explicamos. O sea, la persona que estudia con dedicación pasa a respetar aquello que está comprendiendo y comprende que es un deber suyo vivir aquello, porque respeta lo que aprendió. Mientras no vivimos, no respetamos lo que aprendemos. Esto está también en Rumos Doctrinarios de Indalicio Méndez. ¿Qué es un estudio serio? Quien habló esto fue Allan Kardec. ¿En dónde? En el Libro de los Espíritus. Luego en la introducción, en el comienzo. Él ha puesto, el que caracteriza el estudio serio es su continuidad. O sea, para ser serio un estudio tiene que tener continuidad. Yo os pregunto, ¿qué es una continuidad de un estudio? La constancia, el seguimiento. Muy bien, el seguimiento, la continuidad, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos hacer esto? Agarramos entonces, vamos a empezar por el comienzo, ¿verdad? Hay que estudiar el Libro de los Espíritus. Ahí, el Libro de los Espíritus tiene 1019 preguntas numeradas. En realidad son más de 1200 preguntas y respuestas. Todo lo que nos viene de duda normalmente en nuestro diario vivir, hay una pregunta ahí y hay una respuesta de los espíritus superiores. La gente tiene tanta duda, quieren consultar los médiums para saber cómo solucionar sus problemas. Ya está escrito allá. Si leemos, estudiamos el libro, vamos a encontrar respuestas. Kardec seleccionó cuestiones serias, cerca de 1200 preguntas serias, que tratan de nuestra vida, de nuestra realidad espiritual. Cuando uno observa eso, tiene un respeto tan profundo, porque no es obra de un hombre. Él ha dicho claramente, incluso cambió el nombre, él se llamaba Hipólito León de Lizarrivail. Para firmar la obra, él se sintió tan respetuoso en relación a la obra, que dijo, no puedo poner mi nombre. No quiero que la gente me confunda pensando que yo he escrito esto. Y entonces preguntó a los espíritus qué hacer, pero ya le habían orientado. Zéfiro le había dicho que él en una otra encarnación había tenido el nombre de Allan Kardec entre los druidas, y él entonces puso el nombre Allan Kardec. Allan Kardec surge a 18 de abril de 1857, cuando sale la primera edición del Libro de los Espíritus, con 501 preguntas. En 1860, Allan Kardec va a editar la segunda edición del Libro de los Espíritus. Ahora, ya con 1019 preguntas. Él dijo que quería hacer un apéndice con las nuevas preguntas. Pero cuando fue examinando la cuestión, él vio que muchas de las preguntas estaban relacionadas con asuntos ya incluidos ahí, y que no sería didáctico. Él era un maestro, un profesor.
Él conocía de didáctica y entonces decidió refundir la obra, poniendo las preguntas coherentemente en un orden y englobada por asunto, por tema, y haciendo remisión. A veces estás leyendo una pregunta allá adelante y ella te remite para una anterior o para una que está allá adelante, porque tiene que ver con el asunto. Y hizo este trabajo magnífico. Hay que tener respeto por eso. Es por esto que nosotros los espiritistas no tenemos santos. No adoramos a nadie. Nosotros adoramos a Dios nuestro Padre, ni a Jesús. Nosotros respetamos a Jesús, respetamos a Allan Kardec. Y entonces, por respeto, nosotros hacemos estas referencias elogiosas a Allan Kardec, pero no como veneración, porque nosotros no tenemos el derecho de venerar a nuestros hermanos. Esto es falta de respeto hacia Dios. Solo se adora, se venera a Dios nuestro Padre. Los demás son todos nuestros hermanos, que están en plan superior, que debemos de respetar, pero nada de esta veneración. ¿Qué es la veneración? Normalmente la transferencia. Es querer depositar en las manos del otro la responsabilidad que es nuestra. Entonces solo a Dios nosotros nos confiamos integralmente y contamos con el auxilio de los demás. Jesús nos auxilia todo el tiempo, pero Jesús nos apoya cuando nosotros, Él dice, nos reunimos en su nombre. Y cuando nos reunimos en su nombre, significa que estamos respetando a su orientación. Y Él dijo que Él no hablaba por Él, Él hablaba lo que Él había aprendido del Padre. Así que nos reportamos todos a Dios nuestro Padre para venerar y adorar. Y trabajamos con mucho respeto a Allan Kardec, que supo poner sus cosas en su sitio. Y estudiar el libro de los Espíritus es entonces fundamental. Pero ¿cómo? ¿Cómo caracterizar esta continuidad? Yo agarro el libro de los Espíritus y dentro de un mes yo de nuevo agarro el libro de los Espíritus, le doy una miradita y después de un mes otra vez yo agarro. ¿Está bien esta continuidad? ¿Será? La continuidad es la lectura diaria. 1, 2, 3 preguntas conforme el tiempo que tengamos. Todos los días. ¿Sí quiere hablar? No, que eso me recuerda como cuando empiezas una dieta y ya te no funciona, ¿verdad? O entonces va a ser la dieta de lunes. Siempre el lunes siguiente va a empezar. Y no empieza nunca. Entonces es el cuidado de empezar el estudio, separar unos minutos por día y dedicarse a ello. Yo os digo que si sumamos las páginas de los 5 libros de la codificación, ¿cuáles son estos libros? El libro de los Espíritus, el Evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis. Depende de la edición, más o menos unas 2000 páginas. ¿Está bien? Dividido por 365, alguien sacó otro día la calculadora y hizo. No da ni 6 páginas. Vamos a poner 10 páginas. ¿Cuánto tiempo llevamos para leer 10 páginas por día? Depende de la persona. Algunos pueden tomar hasta media hora. Otros van a leer en 10 minutos. Depende. Pero si la persona se dedica media hora por día para leer, no estoy hablando de estudiar, ya vamos a ver la diferencia entre leer y estudiar. Leer, puede leer en un año la codificación, los 5 libros que llamamos de la codificación de Allan Kardec. Pero son solo estos libros que existen. No, hay otros, hay que leer los otros también. Pero la persona que comprende va a pasar a no solamente leer, va a estudiar. Nosotros podemos leer, por ejemplo, el romance Renuncia de Emmanuel. Pero no podemos leer el libro de los Espíritus simplemente. Sí, podemos, pero es mejor estudiar. De ahí hacer todos los días algunos minutos. Leemos unas cuantas preguntas, pero hay que empezar por la introducción para comprender que ahí hay un resumen de toda la obra. Leer este resumen y después empezar por las preguntas. 2, 3 preguntas al día, si hay más un poquito de tiempo puede leer más, pero comprendiendo, rayando, sacando apuntes si quiere, haciendo una cosa más dedicada. Y ahí alguien podrá decirme, yo no tengo tiempo para eso.
y nosotros respetamos. Pero como queremos auxiliar a la gente, nos atrevemos a utilizar aquí un argumento. ¿Cuántas veces nosotros comemos al día? 3, 4, 5, 6 veces. Hay algunos que comen una sola vez por día, ¿verdad? Cuando pueden comer, porque a veces no tienen, ¿verdad? Esto es lo que no tiene nada. Pero hay otros que comen una sola vez al día. Empieza cuando despiertan y paran de comer cuando se van a acostar, ¿verdad? ¿No hay? Una sola vez al día están comiendo. Pero estos son candidatos a sufrir mucho porque están viciando sus células. Están mal aprovechando la oportunidad de la reencarnación. Con equilibrio alimentarse. No importa cuántas veces, porque la persona puede comer 6 veces al día, un poquito cada vez. Hay algunos endocrinologistas, algunos médicos que recomiendan incluso la persona comer más veces, menos cada vez. Otros dicen que bastan 3 alimentaciones al día. Esto va a depender de cada uno hacer su criterio. Para cuidar el cuerpo, que lo vamos a dejar cuando muera. Porque el espíritu va a seguir. ¿Y cuando cuidamos de alimentar el alma? Algunos podrán decir, pero yo voy una vez por semana a la iglesia. O yo voy al centro espírita para recibir pase toda la semana, ¿no es suficiente? Yo les digo, no, no es. Es bueno hacerlo, pero no es suficiente. Es muy bueno hacerlo, pero no es suficiente. Nosotros vamos a aprender la necesidad de hacer el esfuerzo por nosotros mismos. No transferir a los demás la responsabilidad que es nuestra. Estudiar el libro de los espíritus, o lo hacemos ahora o vamos a hacer más tarde. ¿Por qué el libro de los espíritus? ¿No podría ser otro libro? Puede ser, no hay problema. Pero ¿por qué estamos tratando el libro de los espíritus? Porque somos espiritistas y estamos dentro de un centro espírita. Si estuviéramos nosotros dentro de un templo budista, íbamos a recomendar otra lectura, ¿verdad? Pero aquí somos espiritistas y sabemos que el espiritismo nos ofrece un camino, pero este camino es lo que identificamos como más adecuado a nuestra necesidad, porque si hubiera otro, estaríamos en otro sitio. Si elegimos el espiritismo no fue porque alguien nos convenció, nos obligó. Venimos porque nosotros tenemos condiciones de elegir y elegimos. Y una vez que hemos elegido, es porque pensamos que es lo mejor para nosotros. De ahí utilizar este mejor para nosotros, porque ya hemos entendido que por osmosis, ¿comprende lo que digo? Osmosis. Algunos piensan que están salvados por poner la Biblia bajo el brazo, porque van a absorber sin necesidad de esfuerzo. Por osmosis nadie se salva, solo nos salvamos por esfuerzo. Tranquilo esto todo, entonces, lectura y estudio del libro de los espíritus todos los días, por lo menos unos 15 minutitos. Si no hacemos, el problema es nuestro, pero es lo recomendable, para que podamos entonces adquirir conocimiento de la realidad espiritual y aplicarla aquí mismo. No es para ser salvado después de la muerte del cuerpo físico, es para hacer nuestra evolución espiritual desde ahora mismo, con conciencia. ¿Está bien? Vamos a ver un resumen del libro de los medios. Yo voy a pedir a Olga, por favor, que nos auxilie en este punto. Venga para acá, Olga, por favor. Una cinturilla. Es porque tenemos un grupo por internet y estudiamos la mediunidad por internet, pero es un grupo cerrado. Hay una reunión pública antes por internet en español, todos pueden entrar si quieren, pero el estudio de la mediunidad ya va hace casi un año que hemos empezado, ¿verdad? Por ahí. ¿Internet? Sí, un año más o menos. El grupo es cerrado. Solo vamos a poder abrir otra vez cuando empiece de nuevo, porque si uno entra ahora, no tiene la base, no consigue acompañar a los demás. Sí, sí, esto no, pero ahí viene al centro, se está empezando aquí el estudio y se puede hacer en el centro, ¿no? Y ahí hacemos, hay un material que utilizamos que nos recomienda resumir los libros. Y yo pido, Olga, ¿cuáles son los elementos, los 4 elementos, ¿te acuerdas de memoria? Sí, que nosotros utilizamos para hacer el resumen. Se puede resumir un libro en 500 palabras. 500 palabras. Utilizando el método, que son 4 pasos a seguir, que sería
el objeto, identificar el objeto de la obra, cuál es el objetivo, el método, que serían los capítulos, los títulos, un pequeñito resumen del contenido y luego una pequeñita conclusión. Y cuando se lee el libro y se sabe esa metodología, al principio parece difícil, pero con el tiempo le vas cogiendo el truquillo y el objeto. ¿De qué trata el libro? El libro de los espíritus, ¿de qué trata? Del mundo espiritual. Ya está el objeto. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Esclarecer sobre el mundo de los espíritus o el mundo espiritual. Ya está el objetivo. Y ahora el método, presentado en preguntas y respuestas, hechas a través de diferentes medios, se toca un poquito los temas principales de todo el libro. Y luego una conclusión final. Y eso se hace leyendo todo el libro y haciendo las frases más importantes o el contenido más importante de cada capítulo, se va escribiendo aparte. La idea principal del capítulo aparte, la otra idea principal aparte, otra idea principal. Y al final tienes todas las ideas principales de todos los capítulos y las unes y ya tienes ahí el método, que es lo esencial. Y luego ya la conclusión. Claro, la conclusión es muy sencillo. Al principio parece difícil, pero es muy sencillo. Coger un libro y resumirlo en 500 palabras y es como un índice para, en vez de leer el libro, lees eso y ya sabes el contenido. Si fuéramos presentar entonces el resumen de un libro en un PowerPoint, esto podría ser presentado en una página de PowerPoint. Media página de A4 en máquina de escribir o computadora se resume un libro. Pero para conseguir hacer esto hay que leer el libro, mínimamente. Pero para tener un buen resumen hay que estudiar el libro. Por ejemplo, gracias. Vamos a identificar el método, ¿no? La forma de trabajar. Primero va a ser el que es el objeto del libro. Cuando tratamos del libro de los medios, el objeto del libro es enfoca la práctica del espiritismo. ¿De qué trata el libro de los medios? El objeto va a tratar de la práctica del espiritismo. Esto resume. Bueno, mira que son pocas palabras, pero tiene un contenido que efectivamente dice de lo que trata la obra. Ahí viene el objeto, vienen los objetivos o el objetivo de la obra. Objetivando indicar los medios de desarrollo de la facultad mediúnica y dirigir el empleo de modo útil de esta facultad mediúnica. Esto es el objetivo. ¿Todo bien? Pocas palabras, pero está resumiendo todo el libro. Después, la metodología utilizada. Desarrolla el aspecto científico de la doctrina espírita, estruturado en dos partes. Mira, está hablando del método utilizado. Dividió en dos partes. Una de ellas, la primera, aborda o trata de las nociones preliminares sobre la existencia de los espíritus, la metodología de los estudios espíritas y los diferentes sistemas por los cuales el espiritismo es encarado, pues observado. La segunda parte del libro de los medios se refiere a las manifestaciones espíritas, los medios de comunicación con el mundo invisible, la educación mediúnica, las dificultades que son enfrentadas para la práctica del espiritismo, o los escollos de la mediunidad, como Allan Kardec llama. Hasta ahí tuvimos el método. Vamos a la conclusión. ¿A dónde lleva la obra? ¿Qué es lo que quiere la obra? Ahí dice, alerta que esas dificultades se originan de la ignorancia de los principios de la ciencia espírita, destacando la necesidad de un estudio serio para la comprensión exacta del fenómeno mediúnico. Esto resumió el libro de los medios. En lo que está quedado el libro con un Mira, en media página de A4. Pero esto aquí es para tener una noción de lo que contiene el libro. Para entonces ver cada uno de estos aspectos puestos aquí en el resumen, hay que estudiar el libro. Porque hay un contenido portentoso, magnífico ahí. Bueno, ¿qué es lo que contiene como puntos principales el libro de los medios? Los desengaños en la práctica de la mediunidad son fruto de la ignorancia. O sea, las personas que van a practicar la mediunidad sin conocer de qué se trata, van a tener problemas.
van a ser engañadas por los espíritus inferiores. Esto es lo que dice Allan Kardec. Y esto es porque él ha observado en la vivencia que esto ocurría. El deseo de entrar en comunicación con los espíritus es algo natural en las personas. Yo pienso que la mayor parte de los seres humanos, cuando hoy escuchamos hablar de los espíritus, aunque seamos en contra de la idea, tenemos una curiosidad. Y en algún momento surge el deseo de trabar este contacto con los espíritus. Esto es un fenómeno natural, como la mediunidad es natural. Los espíritus están a nuestro alrededor todo el tiempo. Todo el tiempo. Por esto nos visitarán en nuestro hogar, en todos los sitios, en el trabajo, por todos lados. Ahora, ¿cuál es el tipo de influencia que estamos recibiendo? Vamos a profundizar. El libro de los medios como un guía, no es una receta. Cuando se agarra una receta, se lee y se hace igual que está ahí, sale el bollo, la tarta, sale la comida que se hizo. Pero el libro de los medios no es una receta para hacer mediunidad, es una orientación, sirve como guía. La publicación inicial de Allan Kardec sobre el tema fue de una instrucción práctica, como un manual que él hizo. Cuando publicó el libro de los medios sustituyó esta instrucción práctica. Por lo tanto, el libro de los medios funciona como una instrucción práctica del ejercicio de la mediunidad. Porque aquel otro librito fue sacado porque no hacía más falta estar. Bueno, y Allan Kardec va entonces a explicar cómo desarrollar la mediunidad dentro del libro de los medios. Cómo hacer el desarrollo. Y dentro del aspecto del desarrollo de la mediunidad, nosotros vamos a observar que hay toda una orientación de cómo educar la mediunidad. Didácticamente, para nuestra comprensión, podemos establecer una diferencia entre desarrollo y educación. ¿Qué es lo que podemos entender por desarrollo? Cuando Allan Kardec dice, ¿cuál es la manera de saber si somos medios o no? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma de saber si somos medios o no? ¿Preguntando a otro medio? Y cuando llega un medio a nosotros y dice assim, yo te veo, tú tienes la mediunidad de psicofonía. Yo veo a ti y tú tienes la facultad de psicografía. Y tú no eres vidente aún, pero tienes la facultad, ¿Será que esto es posible? Con toda sinceridad, solo si tuvieran aquellas bolitas, pelotas de cristal, no para leer la suerte. Solo si tuviera esto, pero ni con esto funciona, ¿no? Sabemos que esto no funciona. Es muy arriesgado afirmar este tipo de cosas, porque no tenemos elementos. Pero un espíritu me está diciendo, ¿qué calidad de espíritu nos va a decir al oído cuál es la mediunidad de la otra persona? Los superiores no se dedican a esto, con toda franqueza. Ahí hay que ver qué tipo de asistencia estamos teniendo para estar diciendo a la gente las mediunidades que la gente tiene. Porque puede acertar en uno y errar, se equivocar en otro y acertar en otro. ¿Cómo vamos a saber? Allan Kardec dijo, la única forma de saber es ejercitando. El ejercicio. La persona sintió ganas de escribir, le duele el brazo, tiene ideas que le brotan en la cabeza, percibe que no son suyas. Y tiene ganas de escribir, entonces puede ser que tenga la facultad de la psicografía. Puede ser. Pero, ¿qué es mejor hacer? Primero de todo, estudiar sobre la mediunidad en un grupo serio, con un equipo serio. Y ahí entrar en un grupo mediúnico que se va empezando despacito, que identifica las capacidades que tenemos y nos da la oportunidad de desarrollar con seguridad la facultad que se está manifestando, sea ella cual fuera. ¿Se ha comprendido esto? Porque el desarrollo de la mediunidad se hace incluso cuando uno va en ciertos sitios donde le pone a la persona a girar. ¿Ya han visto esto? Y la persona gira, de repente recibe un espíritu. A veces es inducido tomando alguna cosa también, ¿no? Algo... O utilizando la ouija, por ejemplo, ¿no? Ahí se va ejercitando y de repente puede surgir la mediunidad y el espíritu escribe. Pero ¿cuál es el tipo de espíritu que va a utilizar la ouija para escribir? Depende
del ambiente en donde estamos, depende de cómo lo estamos haciendo, con qué interés, porque si vamos a preguntar si nosotros vamos a ganar en la lotería, los espíritus superiores no tienen interés en eso. Si la persona quiere saber si se va a casar y cuántos hijos va a tener, los espíritus superiores no hacen adivinación. Los inferiores pueden incluso dar la respuesta, si es cierto o no, para ellos no importa. Bien. Bueno, entonces, con seriedad. ¿Cómo se hace con seriedad? En un grupo serio. Y ahí se desarrolla la mediunidad por el ejercicio. Pero la educación implica lo que hemos dicho ya, el estudio, el estar con personas que tengan la misma seriedad en el trabajo, y renunciar, trabajar la humildad, cuidar el orgullo, el egoísmo, y efectivamente formar un grupo que sea muy afín, para reunirse como Jesús recomendó, en su nombre, con el propósito de vivenciar sus enseñanzas. ¿Está bien? Bueno, cuando la persona hace esto de esta forma, ahí el libro de los medios nos dice, hay seguridad en lo que se está haciendo, porque se forma un conjunto de conocimiento común, y también las personas desarrollan armonía, que Allan Kardec llama de homogeneidad. Es muy difícil de alcanzar. ¿Saben qué es homogeneidad? El agua es homogéneo, ¿verdad? El agua. Si le echas aceite, no se mistura, no hay homogeneidad, son heterogéneos los elementos. Cuando nos reunimos para el ejercicio de la mediunidad, si nosotros no formamos esta armonía entre nosotros, cada uno piensa por su lado, hay un entrechoque de los pensamientos, como dice Allan Kardec, y unos pensamientos anulan a los otros. Los espíritus no encuentran campo para trabajar ahí, porque está siempre un entrechoque. Uno está interesado en cosas de la materia, el otro está preocupado con los hijos que quedaron en casa, que tiene que hacer la tarea, la otra persona está pensando en el trabajo el día de mañana, cada uno por su lado. ¿Cómo va a haber ahí? Las personas tienen que aprender a controlar sus sentimientos, sus pensamientos, para poder estar equilibrados dentro de aquella actividad por aquel tiempo determinado. ¿Está bien? Excelente, vamos a ver entonces. Esto aquí es algo que voy a explicar muy rápidamente. Confianza puede ser entendida como una fórmula matemática. ¿Por qué vamos a hablar de confianza? Porque el estudio lleva al desarrollo de esta confianza por el conocimiento, ¿verdad? Y la confianza se desarrolla entre las personas por los métodos que aquí vamos entonces a explicar. ¿Qué podemos entender por confianza? Confianza existe cuando se respeta la ética. Cuando no hay respeto por la ética, no hay confianza. Por lo tanto, la confianza presupone vivencia práctica de la ética. ¿Quiere un ejemplo? Perdón, pero voy a citar un ejemplo. Los políticos. ¿Se confía? Cuando no hay ética, no. Para que haya confianza en ellos hay que haber respeto por la ética. ¿Es así o no es así? Bueno, experiencia. Para que haya confianza, tenemos que saber que aquella persona, aquel individuo es experiente en aquello de que se está tratando, sea en la práctica o sea en la teoría. ¿Está bien esto? La experiencia, ella lleva a tener confianza. La competencia es la capacidad de realizar las cosas que dan resultado positivo. Ser competente en un campo, en una área, porque la persona ya conoció, estudió, se preparó, empezó con alguien que tenía experiencia antes, que le enseñó, y ahora es competente en aquel campo. ¿Está bien así? Bueno, pero la confianza, ella presupone credibilidad más afinidad. ¿Qué sería credibilidad? La credibilidad se desarrolla por la proximidad. Nosotros normalmente no podemos saber si la persona puede ser, si podemos creer en esta persona, aceptarlo o no, si no la conocemos. Lo primero es conocer, ¿verdad? Y el conocimiento se da por la proximidad, por la convivencia, por el hecho de estar juntos, desarrollando algo juntos. Y la reciprocidad. No es que vamos a estar midiendo si yo hago algo por ella y yo espero que ella me haga algo por mí. No es así.
La reciprocidad es natural en la vida. Cuando somos hermanos, hay esta reciprocidad, salvo cuando hay egoísmo y las familias se pelean por intereses o por cualquier otro problema, ¿no? Pero mientras no entran los factores de interés, no entra esta cuestión del egoísmo, hay entonces esta reciprocidad natural dentro de la familia. Esto tenemos que desarrollar entre nosotros también para que haya credibilidad. Por lo tanto, confianza es igual credibilidad más afinidad dividido por los riesgos. Porque en todo hay un cierto riesgo. ¿Está bien? Cuanto más conocemos la persona, cuanto más la persona es ética, cuanto más experiente, más competencia, más seguridad, menos riesgo. Hay confianza. ¿Está bien? Vamos allá. En toda relación hay siempre un impacto en la relación. El impacto puede ser positivo o negativo. Cuando hay confianza, el impacto es positivo de la relación. Y hay entonces una certeza en la relación. Y por lo tanto hay control del proceso. Y las personas se sienten bien. En el campo de la mediunidad, nosotros necesitamos entender que la relación entre nosotros, los médiums, los trabajadores de la mediunidad, genera un impacto. Hay en este primer momento que aparar las arestas, ¿cómo se dice? Los puntos que tocan, las puntas que requieren, las aristas, las asperezas. Hay que trabajar esto para que estas cosas no vengan después a dificultar la marcha del trabajo. Este impacto es necesario. Cada uno se manifiesta, tiene sus propios pensamientos. No es que todos van a pensar igual, ¿eh? Cada uno va a seguir pensando por su forma, pero respeta la forma del otro. Cambia de opinión cuando ve que el otro tiene razón. No quiere hacer prevalecer su idea porque es un egoísta que quiere convencer a los demás de aquello que ni siquiera él está convencido muchas veces. Solo para preponderar, solo para figurar. Ahí la persona va acabando, va terminando con estas ideas de autoproyección para que el conjunto como un todo crezca. ¿Está bien? Seguridad mediúnica en la teoría. ¿Qué es seguridad mediúnica? Después de todo lo que hablamos, ustedes me dicen rápidamente, ¿qué es seguridad mediúnica? Conocimiento adquirido, en un primer punto está aquí, muy bien. ¿Cuál es el otro? La práctica, la continuidad del estudio para adquirir este conocimiento. Pero ahí nosotros estamos viendo algunos elementos de la seguridad mediúnica. Porque la otra pregunta es, ¿cuáles son los principales elementos de la seguridad mediúnica? Vamos a ver, conocimiento, armonía que se forma dentro del grupo, amor entre todos y con los espíritus necesitados, humildad fundamental, equilibrio, oración, son elementos. Vamos a examinar algunos de estos elementos con Juan Cleófas en la psicografía de Divaldo Franco dentro de un rato. Pero entonces, con todos estos elementos, ¿qué sería la seguridad mediúnica? Pero nadie podría resumir mejor que lo que hizo. ¿Cuál es su nombre? Luz Marina. Por favor, repita. Alto para todos escuchar. Tener el conocimiento seguro. Tener el conocimiento seguro. De que no entren los malos espíritus, los ignorantes. Allan Kardec dice que el medium seguro, porque ya vamos a anticipar lo que estaba ya para el final, pero vamos, dice así, el medio seguro no es aquel que comunica con facilidad, pero aquel que es instrumento seguro de los espíritus superiores, o sea, que no deja a los malos intervenir. Para eso tenemos que estar en sintonía con ellos. Ahí está, ahí entra la armonía, la sintonía, la cuestión de la afinidad, ¿no? Que son elementos que estudiamos cuando hacemos un curso de mediunidad. Serio, ¿no? Excelente, muy bueno. Cuando estamos atentos, nosotros agarramos, los espíritus nos inspiran, nos auxilian y nosotros tenemos la comprensión. Vamos a estar atentos.
¿Qué hacer para desarrollar la seguridad mediúnica? Ahora es un resumen de lo que hablamos. El estudio individual, continuado, y el estudio en grupo dentro del centro espírita, porque ahí ya va a conllevar, ¿no?, para la práctica mediúnica con el tiempo, formando un equipo armónico. Entonces, ¿qué hacer para desarrollar la seguridad? Estudio, primer punto. Después, la vivencia que él destacó al principio, vivencia de lo que vamos aprendiendo. El estudio no es solo para figurar, es para vivenciar, hacernos mejores a cada día. Hoy mejor de lo que fuimos ayer, y mañana mejores de lo que somos hoy. Poquito a poquito, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, porque Dios no nos compara. Dios no va a comparar Él con Él, no, nunca ni jamás. Dios nos da la posibilidad de que nosotros mismos comparemos a nosotros lo que somos hoy con lo que fuimos ayer, y lo que vamos a ser mañana con lo que estamos siendo hoy. Nosotros hacemos esto, nuestra conciencia nos lleva a eso, más tarde o más temprano. ¿Está bien? Bueno, vamos adelante. Requisitos de la seguridad mediúnica. Vamos a pasar rápidamente por esto. Amor, porque ya hemos comentado varias cosas. Amor implica abnegación y devotamiento. Abnegado es un individuo que se olvida de sí mismo, y el devotamiento es aquel que se entrega al semejante, a la labor que va a ser beneficiosa para los demás. Olvidarse de sí mismo es dejar de ser egoísta, es entregarse. Tenemos 2 horas al día, 1 hora al día, o 2 horas a la semana. El tiempo que destinemos a servir al semejante, nos olvidamos de nosotros mismos. Vamos haciendo esto una práctica. Por ahora, en las horas que definimos, con el tiempo, se hace algo espontáneo. No importa en dónde estemos, estamos interesados en el bien del semejante. Surge la oportunidad, la aprovechamos. ¿Está bien? Bueno, después, disposición de servicio, querer servir. Y caridad, que es el amor en acción. El segundo requisito de seguridad es equilibrio. Para tener equilibrio, una conducta moral recta. ¿Qué es una conducta moral recta? Ser responsable. Nosotros acostumbramos decir así: tirar un papelito en la calle es señal de desequilibrio. ¿Sí? Tirar un papelito en la calle es señal de desequilibrio, porque es falta de respeto cívico, es falta de respeto a los derechos de los demás, de encontrar un ambiente limpio. Pero esto va más allá. Cuando hablamos de conducta moral, normalmente la gente piensa en las relaciones entre los seres, en el campo de la sexualidad, estas cosas también, pero son las relaciones en todos los campos. Para tener equilibrio es necesario no hablar mal de nosotros, no comentar la vida ajena, porque esto desequilibra. No furtar, no juzgar, es decir, no juzgar el semejante. Bueno, y más, armonía. Es la armonía de la mente y de las emociones. Buscar la armonía de los pensamientos, de los sentimientos. Luchar para que estar siempre en un padrón vibratorio tranquilo. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos o no? Claro que sí, pero exige esfuerzo, ¿verdad? No es simple, pero es una conquista que se hace. Y ser discreto, la mediunidad exige discreción. Cuando vemos a veces la persona que llega a la otra y empieza a dar consultas, no importa en dónde esté, empieza a dar consultas, ya se ve. ¿Dónde está la discreción? ¿Cómo yo puedo como medium llegar aquí y empezar a dar orientación para él? Él está escuchando, ella está escuchando, ella está escuchando. Por amor de Dios, es falta de respeto para con la persona. Yo no estoy orientando a él, yo estoy exponiendo a él. ¿Perciben? Él puede decirme: oh, tú, por favor, si quieres hablarme estas cosas, háblame en privado, porque yo no quiero saber que la gente sepa que yo necesito una orientación. Él podría decirme eso. ¿No podría? O entonces hacer como el otro. Encuentra un compañero en el trabajo, están caminando los dos en pasillo,
y pregunta para el otro: ¿cómo estás tú? Ah, bueno, hoy estoy con un dolorcito de cabeza, pero se me va a pasar. Ah, pero va a pasar muy rápido, venga conmigo. Ahí hay un bebedouro de agua, venga aquí. Mientras hablamos nosotros, y pone ahí un vasito de agua, agarra el agua y dice: los espíritus la van a fluidificar ahora para quitar tu dolor de cabeza mientras hablamos nosotros. Vamos a esperar un poquito, pero tú vas a ver cómo te va a pasar el dolor de cabeza. Esto es, ¿qué? Figuración, por amor de Dios. O poner la mano sobre la persona donde esté para quitarle el dolor de cabeza. Es desequilibrio, falta de discreción. Ahí vemos que cuando venga alguien con estas cosas para nosotros, nosotros tenemos el derecho de decirle: perdóname, pero no quiero recibir orientación en medio de la gente, porque esto en realidad es una desorientación. Humildad. Nada es nuestro. Somos solamente instrumentos. Somos imperfectos. Tenemos dificultades. Entonces hay que ser humildes. Y por último, la oración. La oración para alcanzar la serenidad interior. Y la oración funcionando como un reflejo condicionado. Otro día una señora nos dijo que incluso cuando está dormida y percibe que algo no está bien, que empieza a tener una pesadilla, ella entra en estado de oración, porque desarrolló estabilidad. Podemos desarrollar estabilidad porque Jesús nos dijo: mirar, vigilar y orar. Es nuestro deber estar atentos, vigilar toda la periferia, y cuando percibimos que algo no está bien, oramos, porque ahí elevamos el padrón vibratorio nuestro, entramos en sintonía con los espíritus superiores y nos protegemos de los inferiores. Si es posible auxiliar, los espíritus superiores van a utilizar nuestra vibración para auxiliar al espíritu necesitado, pero nosotros no entramos en su faja. ¿Está bien? Seguridad mediúnica en la práctica. El medio es medium 24 horas por día, sea en casa, en el trabajo, en la vida misma, en el centro espírita, donde esté. Medio es medio todo el tiempo, no va a ser medio solamente cuando va al centro espírita. Por esto hay que estar atento para utilizar los conocimientos que adquiere todo el tiempo de su vida. Algunas personas dicen así: ah, yo no quiero meterme con el conocimiento de esta cuestión de la mediunidad, porque ahí entonces los espíritus me van a influenciar. Yo no quiero esto, pero los espíritus están influenciando todo el tiempo. Conocer es mejor porque podemos protegernos, porque si no podemos ser víctimas sin saber. Las tentaciones y desafíos. El medio está sujeto a las tentaciones y desafíos como cualquier otra persona. No es especial el medio, es un individuo común. Por esto, de nuevo, la humildad, la discreción y, la caridad. Aquí, esto en la práctica. Bueno, vamos a ver que el estudio entonces se hace individual en la casa espírita, como hemos visto, y la práctica equilibrada se da en la vida y en la casa espírita. El medio seguro, es lo que habíamos comentado, no es el que recibe los espíritus con facilidad, pero el que se hace instrumento dócil de los espíritus superiores. Vamos a ver rápidamente unos casos. El primero de ellos, yo pregunto a ustedes: una persona llegó a una casa espírita, vino aquí al centro, llegó aquí y encontró con alguien ahí, uno de ustedes que estaban aquí en el centro, y dice así: mira, yo quiero entrar para el trabajo mediúnico aquí de este centro. ¿Qué dirían ustedes para esta persona? Seguro que ella no sabe nada, está preguntando para él, pero podemos decirle: tú eres un ignorante. No podemos. ¿Qué decimos para él? Mira, la casa tiene un estudio de la mediunidad, está justo empezando, está en tiempo de entrar. Habla con la dirigente o con la persona responsable y inscríbete. Ahí no se cabe preguntar si leyó el libro de los espíritus, si es espiritista, no importa. Porque cuando entre un trabajo equilibrado, los que estáis aquí haciendo el curso ya sabéis de esto, hay un compromiso, un acuerdo de grupo. La persona asume el compromiso de estudiar el espiritismo. Entonces no importa que no tenga estudiado, porque a partir de ahí va a estudiar, porque asumió el compromiso.
Si no cumple el compromiso asumido, no va para la práctica mediúnica, se queda en el estudio, porque no cumplió el compromiso. ¿Está bien esto? Así que está muy bien, no se puede poner, rarísimas son las excepciones de poner una persona directo en un trabajo mediúnico. Segundo caso, los medios de apoyo vibratorio de la reunión mediúnica tienen sentido muchas dificultades para se concentrar, porque durante la reunión ellos han recibido la orientación del dirigente para quedarse ahí sentaditos, concentrados, pero durante la reunión las personas otras de la reunión, las personas que hablan con los espíritus, hablan muy alto, empiezan a discutir lo que el espíritu está diciendo, hacen evaluación en la mitad de la reunión. ¿Será que esto es una buena práctica? Yo pregunto, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué está faltando? No hay seriedad, ¿verdad? Coordinación. El dirigente tiene que decir, gente, vamos a parar con esto y vamos a entender, esto no es práctica mediúnica, esto está en una confusión. Es un debate. Mientras el espíritu se comunica, la gente empieza a discutir. Hay quien hable con el espíritu necesitado. Si es un mensaje de un mentor espiritual, todos en silencio para poder comprender. Evaluación se hace al final de la reunión, durante el tiempo que está determinado para aquello, ¿verdad? Tranquilo entonces, ¿no? Otro caso, un médium pasista, él se integró ahora, muy poquito hace que entró para el grupo mediúnico. Y él está en duda, ¿cómo es que sería para hacer el pase en la reunión mediúnica? ¿Será que es la misma cosa que dar el pase en la casa espírita, en la gente que viene para escuchar la charla y después recibe el pase? ¿El pase en la reunión mediúnica es diferente? ¿Es igual? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tenía que hacer este medio pasista? Primero, ¿el pase en la reunión mediúnica es igual que el pase que se da en la actividad de pases de la casa? No es igual. Mínimamente el medium tiene que saber que él puede aplicar el pase tanto en el medium como en el espíritu. Y tiene que saber cómo es que él selecciona esto. Es simple, demasiado simple, porque es el poder del pensamiento que comanda estas cosas. Pero son cosas simples que si uno no sabe se pone en duda. Por esto el pasista de la reunión mediúnica tiene que tener experiencia de pasista fuera, ¿no?, de la reunión mediúnica. Este pase que se da cuando la gente viene a la casa, termina la sesión, algunas casas espíritas dan el pase antes, nosotros no vamos a entrar en este mérito. ¿Está bien? Pero es diferente, lo que importa es saber que él necesita una especialización, un conocimiento, ¿no?, que sería más básico. Ahora el medio principal de la casa es muy respetado. Pongan atención, por favor. El medio principal de la casa es muy respetado. Todos le consultan para todo, incluso sobre los problemas personales y las cuestiones relativas a la administración del centro. Por ejemplo, si la sala del pase debe ser esta o aquella otra, bueno, si se debe de poner un bebedouro en la sala de pase, si es en la entrada del centro, si es en otra sala, ¿dónde va a poner el sitio de beber agua, por ejemplo? Y si se debe hacer, en Brasil hay muchas fiestas relacionadas con los santos de la iglesia, ¿no?, en junio, julio. Entonces, ¿será que, ¿no?, cuál es la fiesta mejor para hacer estas cosas? ¿Qué me decís? ¿Qué os parece la situación? Primero, ¿hay medium principal en la casa? Es el primer problema. La casa que tiene medium principal y en la casa la acepta, el centro acepta, está obsesado el medium y todo el equipo, toda la casa. Depende, ¿verdad?, de la casa. El médico principal no. Hay un dirigente, pero él también no es. Responsable de la administración, Sí. esto y todo. Y ahí entonces, si es responsable, hay una junta directiva, ¿por qué van a consultar los espíritus en dónde poner el bebedor de agua? Lógico, hay que examinar entre los que están ahí responsables por el trabajo, ¿verdad? Pero lo que estamos poniendo aquí no es fruto de imaginación, esto ocurrió en la casa espírita. Hacían todos los meses una reunión administrativa con el mentor espiritual a través del medio principal de la casa. Y ahí preguntaban para él incluso dónde poner el bebedor de agua, porque no había acuerdo entre ellos.
y el espíritu tenía que decidir. No tienen responsabilidad, ¿no? Imagínate, transferir la responsabilidad para los espíritus. Y nosotros decimos, los espíritus cuidan estas cosas cuando estamos encarnados aquí. Nosotros somos los encarnados. Ahora, es nuestra vez de cuidar eso. Cuando ellos estén aquí encarnados y nosotros estemos del otro lado, no vamos a querer saber dónde poner el bebedor. Este no es un problema de ellos, ellos no toman agua. Nosotros es que tomamos el agua. ¿Verdad? Ellos estarán interesados en saber si estamos aplicando la moral cristiana o no. Esto es lo que va a interesar a los espíritus superiores. Pero estas ignorancias existen, infelizmente. El espíritu comunicante afirma estar con sed. Él tiene hambre, dolor de cabeza, tiene una lesión física. Él afirma que tiene el brazo que está lastimado porque sufrió un accidente o alguna otra enfermedad cualquiera. ¿Qué es lo que se debe hacer para atender satisfactoriamente las necesidades del espíritu? ¿Vamos a dar agua para él? No, no necesita dar agua, pero él está con sed. Bueno, imagínese, si se da agua, se va a dar agua al médium, ¿verdad? Porque el espíritu va a beber esta agua. Imagínese, lógico que no necesita dar agua, ni dar medicamento, ni nada de esto, porque la gente tiene el hábito de dar el agua porque está disponible. Y si él afirma que tiene hambre, ¿va a traer comida entonces? Ah, no, comida no, pero el agua se puede. ¿Cuál es la diferencia, por amor de Dios? ¿Verdad? Ninguna diferencia. Entonces no hay que dar cosa ninguna. Si él tiene una necesidad, va a ser atendido espiritualmente por el equipo de los mentores, amigos, trabajadores del grupo. Porque cuando nos reunimos 8 para la reunión mediúnica, la cantidad de espíritus trabajadores es el mínimo, el doble o el triple. Ellos traen los espíritus, acompañan, dan asistencia, llevan, hacen todo lo que tienen que hacer en el plano espiritual. Si hay que dar una medicación, le darán una medicación adecuada en el plano espiritual. Tranquilo, ¿verdad? Bueno, vamos a la última. Algunos integrantes del grupo mediúnico vienen sintiendo una necesidad de hacer evaluaciones de las actividades. Bueno, ya hemos comentado esto, ¿no? ¿Qué sugerirías tú? ¿La evaluación es necesaria en el trabajo mediúnico? ¿Qué os parece? Hemos dicho ya, ¿no? La evaluación es necesaria. Los espíritus superiores recomiendan evaluar. Al final de la reunión separar un tiempo para esto. Muy bien. ¿Cuál es el momento? Hemos dicho al final, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debe durar esta evaluación? ¿Cuánto tiempo? Hemos hablado de separar un tiempo, pero no hemos dicho cuánto tiempo. ¿Qué os parece? Hay que hablar del grupo. Hay que examinar dentro del grupo. Y el grupo decide, los espíritus superiores van a respetar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ya está haciendo mucho tiempo. Ahí hay que tener buen sentido, ¿verdad? Un tiempito. Y bueno, y la gente evaluó la reunión. Y hubo una manifestación de un espíritu obsesor ahí, muy bravo durante la reunión. La gente termina la evaluación y sale por la calle comentando al respecto de aquella comunicación. ¿Qué os parece? No hay responsabilidad. Esto es como si fuera, por esto el estudio, para saber. Es como si fuera un consultorio psiquiátrico. No es, pero es como si fuera. El psiquiatra no va a estar hablando de sus pacientes por ahí. Él necesita tener las informaciones para hacer el tratamiento. La evaluación es en aquel momento marcado. Después que terminó, ni siquiera se piensa en el asunto, porque los espíritus escuchan nuestro pensamiento como si fueran palabras. Ni pensar. Cuando nos acordamos de aquella comunicación, oramos y nos desligamos. Disciplina, disciplina y disciplina. ¿Quién estaba hablando esto al comienzo? Entonces, vamos allá. Grupo mediúnico, cantidad de participantes. Puede tener de 4 a 8 personas conforme León Denis. André Luiz dice el máximo de 14 personas. Hermínio Miranda de 2 a 12 personas. Y Allan Kardec dice de 15 a 20 personas. ¿Cuántas personas? Para el estudio, hasta 30 personas, 25 o 30. Para la práctica mediúnica, va a variar esta cantidad. Si tenemos 20, podemos hacer 2 pequeños grupos si tenemos salas, o 3 pequeños grupos. Se reúne al comienzo y después se subdivide. Pero esto es un asunto que se puede estudiar con más propiedad después.
La duración de la reunión va a tener de 1 hora y 30 a 2 horas aproximadamente. La reunión mediúnica depende del grupo, del equipo, de lo que se quiera hacer. Bueno, está sobre la hora de terminar, justamente, ¿no?, a las 9 como hemos combinado, y por respeto a los compromisos que ustedes tienen, nosotros vamos a encerrar con este pequeño comentario. Lo que hemos visto aquí hoy es la necesidad de tratar la mediunidad con seriedad. Yo siento mucho si de repente alguien tenía la expectativa de algún fenómeno o algo que pudiéramos tratar aquí con más características de fenómeno espiritual. No era nuestra intención y no es. Una casa seria como esta no hace espectáculos. Ella propone efectivamente el estudio serio, y es lo que se está empezando. Y yo pienso que los que quieran agregar a un estudio serio van a encontrar aquí todo el apoyo y el soporte que necesitan para esto. Ahí todo lo que nosotros recomendamos naturalmente es que busquemos la casa, que nosotros nos agreguemos para estar más tiempo con la gente que está trabajando. Despacito, pocas personas hacen muchas cosas, pero muchas veces muchas personas desinteresadas dificultan la marcha del trabajo y retrasan la marcha del trabajo. Por lo tanto, los que quieran estudiar seriamente encuentran aquí un buen campo de trabajo. El libro de los médiuns es un trabajo portentoso hecho por Allan Kardec y una gama inmensa de espíritus superiores que le han asistido. Es algo para tratar con seriedad y con respeto. El espiritismo le debemos un respeto muy profundo, porque nos enseña qué es la ley de Dios en relación a nosotros y qué tenemos que hacer para vivir la ley de Dios, para construir nuestro progreso espiritual. Por lo tanto, el espiritismo es algo para tratar con seriedad. La gente que lo desee seguramente va a aprovechar bien la reencarnación que está teniendo ahora. Despacito, sin prisa, pero con dedicación continuada, y nosotros vamos haciendo nuestra evolución espiritual. Si dentro de un año nos encontramos y preguntamos en la sala quién ha leído la codificación espírita, y si ustedes están y me dicen que no, yo voy a saber que no han leído siquiera 10 páginas de Allan Kardec por día. Por lo tanto, a empezar de mañana, ¿no?, para no ser muy... Hoy ya tenemos hora avanzada. El mínimo de 10 páginas de Allan Kardec por día. Y nosotros haremos en poco tiempo un buen curso de espiritismo. ¿Está bien? Las dudas las apuntamos y traemos. Está Esteban, está Olga, hay otros trabajadores en la casa. Apunta las dudas y traigan, porque ellos van a atender a la medida de lo que conocen, y lo que nosotros no conseguimos responder, vamos a buscar, porque el espiritismo tiene respuesta para prácticamente todo. Cuando no sabemos responder es porque aún tenemos que seguir estudiando, y todos siempre tenemos que aprender, como hemos visto aquí. Mucha paz, mucha luz para todos, y muchas gracias por la casa por recibirnos en este día de hoy. Gracias también a los centros, el Centro de Estudio Espírita de Kardec. Corroborar las palabras de aquí de Carlos. O sea, este centro tiene ya un estudio realizándose, un estudio cerrado en la actividad los viernes, pero invitamos a las personas, a aquel que esté interesado en estudiar y iniciar un curso, que lo comente, que nos informe, porque estamos dispuestos a trabajar en ello. Y uno de los objetivos de este centro, o sea, formar nuevos grupos, formar nuevos centros, o sea, nuevos núcleos de estudio, y en estas condiciones que hemos hablado ahora, y ser capaces de llevar esta maravilla, este alimento que es maravilloso, que todos estamos recibiendo ahora mismo, que nos fortifica, que vamos a salir de aquí fuerte y con ganas, y a través de un estudio serio, que en cuanto queráis, en cuanto haya las personas suficientes y con ganas, podemos seguir realizando. Y que dentro de un año, como dice Carlos, a la vuelta, que seguramente lo tendremos por aquí, que ya no solamente haya un grupo, sino varios grupos ya funcionando, y que la doctrina un día sea universal, porque nosotros la conocemos, nos enriquece, somos muy felices, aquellas personas, todos los que estamos aquí cuando tenemos este alimento, y quisiéramos, o sea, esparcirlo a las personas, a los demás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero para eso tenemos que aprender, para eso tenemos que ponernos a trabajar, a estudiar, a informarnos bien,
y después de esa teoría necesaria pasar a la parte práctica, que para eso está, para corroborar todo aquello que estudiamos en la teórica, lo hagamos en la mesa mediúnica y veamos y tengamos esa fe verdadera de la realidad espiritual, o sea que son los postulados espíritas, la inmortalidad del alma, que es el mayor bien que una persona puede tener. Cuando realmente eso está incrustado en el corazón y en el entendimiento, la vida cambia, los problemas cambian, gracias a Dios lo enfocamos de diferente manera y somos capaces de repartir alegría, porque el espiritismo es alegría, es felicidad, es paz, es una bendición que tenemos y que tenemos la firme, el firme deseo, ¿no?, de partirlo a todo cuanto quiera, a todas las personas de buena voluntad que quieran compartir con nosotros, ¿no? Y como no quiero extenderme porque el conferenciante ya lo tenemos aquí, le pedimos a Carlos también que cierre con una oración y seguro que no hay mucho más libertad para nuestra casa. ¿De acuerdo? Puede darle allí no. Bueno, es igual. Vale, hacemos la. Vamos concentrarnos entonces, todos tranquilizar nuestro corazón, cerrar nuestros ojos para facilitar la concentración. Vamos buscar unir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para elevar nuestras vibraciones hacia los planos superiores de la vida. Vamos buscar la sintonía con los benhechores espirituales, los dirigentes de esta casa, nuestros benhechores espirituales, nuestros ángeles de la guarda. Vamos buscar elevarnos en conjunto hacia Jesús, el Divino Maestro, para decirle: gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de poder contar con esta casa que nos abriga, que nos da la oportunidad del estudio y de la vivencia de tu Evangelio de amor y luz. Gracias te damos, Señor, porque nos vamos concienciando de que esta labor espiritual es hecha por nosotros mismos, que nosotros mismos estamos invitados a realizar las labores de esta casa. Que, Señor, nosotros somos responsables por nosotros mismos y que tenemos el potencial y la capacidad de auxiliar a nuestros semejantes. Agradecemos, Maestro Jesús, por el amparo constante de nuestros benhechores amigos, que se interesan por nuestro progreso espiritual, que tienen paciencia para con nosotros, que insisten para conducirnos al encuentro de la luz y que muchas veces no sabemos valorar como este momento de encuentro en una casa espírita que nos brinda la oportunidad del conocimiento seguro de tu mensaje. Que sepamos valorar, Señor, esta oportunidad. Que sepamos superar nuestras limitaciones y concretar en nuestra vida esta oportunidad magnífica de construir nuestro progreso espiritual. Vibramos, Maestro Jesús, agradecidos a estos benhechores amigos que tanto hacen por nosotros y a quienes nosotros rogamos sigan amparándonos, orientándonos, y que estas vibraciones que aquí recibimos también, junto con las vibraciones que queremos emitir y que emitimos en este momento, puedan alcanzar nuestros hogares, nuestros familiares, los seres amados y queridos que tenemos, aquellos que a veces no nos comprenden, que nosotros no comprendemos, que reciban todos vibraciones de mucha paz, de mucha luz. Oramos también, Señor, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos, personas que conocemos, pero oramos por todos nuestros hermanos en humanidad, que reciban vibraciones de paz, de luz, que en nuestra tierra se pueda implantar, Señor, este reino que tantos deseamos nosotros, en un mundo donde el bien prevalezca sobre el mal, en donde nosotros podamos ser sinceros unos con otros, fraternos sin miedo, practicando efectivamente la hermandad como hijos de Dios que somos. Oramos, Señor, finalmente, pidiendo que tus bendiciones de paz y de luz puedan permanecer con todos los trabajadores de esta casa, con los espíritus que les auxilian y con todo el movimiento espírita de España
y del mundo, pero también, Señor, vibramos por todas las personas de buena voluntad que trabajan por el bien del semejante, independiente de sus religiones. Y vibramos por aquellos que aún no conocen tu mensaje y que infelizmente aún están trabajando en contra suyo mismo, perjudicando el prójimo, intentando sacar ventajas en las relaciones y mal aprovechando la oportunidad de la reencarnación que tienen. Si podemos auxiliarles, Señor, que así sea. Si no podemos auxiliarles, que podamos comprenderles, orar por ellos y estar siempre dispuestos por nuestra parte a vivir el bien. Gracias te damos, Señor Jesús, a ti y a Dios nuestro Padre. Muchas gracias. Muchas gracias.